Hello mi gente, bienvenidos a otro video. Como vieron al inicio, estas son cajas con componentes de computadora, las cuales voy a utilizar para armar una PC de escritorio. En este video estaré abriendo estas cajas y mostrándote cada uno de estos componentes. Al final de este video podrás ver cómo cada uno de estos componentes te brindan la capacidad necesaria para poder correr laboratorios de seguridad informática más avanzado. Pero no solo esto, con esta PC también podrás jugar videojuegos, editar tus videos, crear diseños gráficos y todo lo que te propongas. Yo soy Algenis, fundador de AROM Infosec, el lugar donde te enseñamos a proteger tu información personal y o empresarial. Con nosotros puedes encontrar el aliado perfecto para tus necesidades informáticas. Durante mi último video les demostré cómo utilizar la inteligencia artificial para armar una computadora de escritorio si estás empezando en el mundo de la seguridad informática. Si no has visto este video, te dejaré el link en la descripción aquí debajo para que vayas y lo veas. Este video sería como la continuación, pero aquí les voy a mostrar cada una de las partes que ordené utilizando la asistencia de la inteligencia artificial. Antes de comenzar, me gustaría pedirles disculpas porque no pude capturar el audio del video que estaremos viendo. Por esta razón, van a ver mi cara en una esquina de la pantalla, ya sea por aquí o por aquí, y desde ahí estaré describiendo cada una de las cajas mientras las vaya abriendo. Dicho esto, comencemos el video. En esta primera caja pueden ver cómo llegó la tarjeta de video. Este es un componente muy crítico cuando estamos armando una computadora. Claro, esto dependerá del tipo de uso que le vas a dar a la computadora. Las tarjetas gráficas nos ofrecen la potencia necesaria para poder procesar operaciones complejas y operaciones que necesitan muchos recursos del procesador. Por ejemplo, con las tarjetas gráficas podemos tener la potencia necesaria para jugar videojuegos, editar los videos y demás. En el mundo de la seguridad informática, una buena tarjeta de video es muy importante, ya que se utiliza la potencia o la fuerza de los GPU o los procesadores gráficos para poder realizar tareas que requieren mucha potencia del procesador, como por ejemplo podemos comenzar a descifrar claves o nombres de usuario. También podríamos utilizar esta potencia para desencriptar llaves criptográficas y un sinnúmero más de operaciones en las cuales se requiere mucha potencia de los procesadores. En esta segunda caja vemos la fuente de alimentación, la cual es de 850 watts. Es muy importante que sepan el consumo de cada uno de los componentes que van a utilizar al armar la computadora. ¿Por qué digo esto? Porque cuando están armando la computadora y seleccionan una fuente de alimentación que no provee la capacidad necesaria para alimentar estos componentes, esto podría producir fallos en tu equipo y podría también denigrar o perjudicar el rendimiento de tu equipo. Por eso es muy importante conocer la demanda en watts de cada uno de esos componentes y seleccionar una fuente de alimentación o una fuente de poder que sea el doble de esta capacidad. Esto porque si en el futuro deseas añadir más componentes, pues entonces tendrá una fuente de alimentación lo bastante potente para poder seguir actualizando tu sistema. También en esta caja veremos el disipador de calor para el procesador, vemos el CPU o el procesador central, el cual es un Ryzen 7 con una potencia de 3 GHz y 8 núcleos. Este procesador lo seleccioné porque tiene un buen desempeño, pero su precio es bastante asequible, es muy económico. Aquí también encontramos el motherboard, como comúnmente llamado en inglés. En español le decimos la placa madre. Aquí es donde todos los dispositivos van a estar conectados. También vemos los dispositivos de almacenamiento, como es un SSD y una NVMe, módulos de memoria que son DDR4. Cada módulo es de 16 GB para un total de 32 GB de memoria RAM. Ya aquí por último tenemos la caja de la computadora, conocida en inglés como el case, en español le llamamos la caja. Bueno, en mi tiempo, cuando empecé en el área de la informática, yo lo conocía como el CPU. Recuerdo como me decían, mira, enciende el CPU o chequea si el CPU está encendido, y siempre lo llamamos CPU o CPU, como decimos comúnmente en español. Quizás le llamas de alguna otra manera desde donde me estás viendo. Me gustaría saber cómo le llamas. Si puedes dejar un comentario aquí abajo
y me dices cómo le llamas a este componente de la computadora. Me gustaría aprender más. En esta caja es donde vamos a insertar o a colocar todos los componentes. Yo particularmente elegí esta caja porque en uno de sus lados tiene una pantalla de cristal, o una de sus tapas es de cristal, y esto me permite ver los componentes que coloqué o que voy a colocar dentro de esta caja. Algunos de los componentes que seleccioné tienen luces LED de multicolores, y estas luces, luego que todo esté instalado y el sistema operativo configurado, podré controlarlas, y pienso que le da un toque un poquito especial cuando puedes ver todo eso. También elegí esta caja porque es muy buena disipando el calor. Es bastante amplia y la disipación del calor es muy efectiva en esta caja. Eso es un aspecto también muy importante que debe tomar en cuenta, de que el calor sea disipado de la forma correcta una vez todos los componentes los tienes colocados dentro de la caja. Estos han sido todos los componentes. Aquí, como pueden ver, estoy tratando de organizarlos para que puedan apreciarlo mejor. Si quieren ver las especificaciones de cada uno de estos componentes, le dejaré un enlace aquí debajo para que puedan abundar y saber más de las capacidades de cada uno de estos componentes. Me gustaría saber si quisieras ver un video en donde pongo todas estas partes juntas. Si crees que esto serviría, déjame saber en los comentarios, y tan pronto tenga respuesta estaremos trabajando para llevarle ese video. Ok, esto ha sido todo en el día de hoy. Le doy gracias por llegar hasta el final de este video. Espero le haya servido de ayuda y puedan sacarle provecho. Les recuerdo que por favor me ayuden a seguir produciendo contenido para este canal. Para eso solo necesito que te suscribas y le des a la campanita para que te informe cuando suba un nuevo video. Dale me gusta, comenta y comparte este video con todo el mundo. Esto nos ayuda con el algoritmo y nos permite crear contenido de calidad en el futuro. Sin más, nos vemos en el próximo video.